El tic-tac del reloj parecía amplificado en el silencio de la habitación. Acostada boca arriba, con la mirada fija en las sombras que bailaban en el techo, Elizabeth sentía un vacío incómodo extenderse por su pecho. Su marido, Henry, un hombre metódico y predecible, estaba en otro de sus interminables viajes de negocios. Ya habían pasado 3 semanas desde que partió a una conferencia en otra ciudad, y la soledad, que antes era un telón de fondo soportable, ahora se había convertido en una presencia opresiva. Elizabeth, a los 40 años, llevaba consigo la belleza madura de una mujer que conocía el poder que ejercía. Su cabello rubio, teñido en un sutil tono fresa, enmarcaba un rostro donde las finas líneas de expresión solo añadían encanto a su sonrisa traviesa. Los ojos azules, siempre brillantes con una inteligencia vivaz, reflejaban un alma inquieta, ávida de algo más que la rutina monótona de su vida conyugal. La inglesa, con su elegancia natural y un toque de osadía, atraía miradas por donde pasaba. Sin embargo, últimamente, ni siquiera su habitual coqueteo con lo desconocido la libraba del tedio creciente. Un suave crujido de la puerta la sacó de sus ensoñaciones. Se sentó en la cama, frunciendo el ceño en dirección a la figura esbelta que se materializaba en la penumbra. Alex, su hijo de 19 años, un joven alto y fuerte, con hombros anchos y ojos intensos que había heredado de ella, estaba parado en la entrada, con la mano aún en el picaporte. Una ola de preocupación recorrió el cuerpo de Elizabeth. No era común que él viniera a su habitación de esa manera, mucho menos en medio de la madrugada. «Alex, ¿qué pasa?», preguntó ella, la voz entrecortada por un presentimiento inexplicable. Él vaciló, como si luchara por encontrar las palabras correctas. La tenue luz que venía del pasillo iluminaba su rostro anguloso, revelando una expresión perturbada. «No pude dormir», respondió él, con voz ronca. Elizabeth miró el reloj en la mesita de noche, 2:14 de la madrugada. Alex no solía despertarla por cualquier cosa. Siempre había sido un chico independiente, que manejaba sus propios problemas, aunque a veces de manera atropellada. Una opresión en el pecho la hizo sentarse al borde de la cama, las piernas balanceándose fuera de las sábanas. «¿Qué sucede, querido?», preguntó ella, haciéndole señas para que se acercara. Alex entró en la habitación, sus pasos amortiguados por la alfombra mullida. Había algo diferente en él, una tensión en sus hombros, una vacilación en su mirada, que la dejó aún más aprensiva. Se detuvo frente a ella, las manos entrelazadas frente al cuerpo, como si estuviera conteniéndose. «Es difícil de explicar», comenzó, la voz baja, casi un susurro. «He estado sintiendo algo diferente». «¿Diferente cómo?», insistió Elizabeth, el corazón acelerado. Él levantó los ojos, y lo que ella vio la puso en alerta. Había una intensidad allí, un brillo febril que nunca había visto antes. «Es sobre alguien», dijo él, la voz quebrándose. «Alguien en quien no puedo dejar de pensar». Una mezcla de alivio y curiosidad se apoderó de Elizabeth. Tal vez fuera solo un enamoramiento adolescente, una chica de la escuela que no sabía cómo abordar. Alex siempre había sido reservado con sus sentimientos, guardándolos para sí hasta que desbordaban. «¿Y quién es esa persona?», preguntó ella, tratando de sonar alentadora. Él sacudió la cabeza, la mirada volviendo a fijarse en el suelo. «No es alguien de la escuela», murmuró. «¿Entonces quién es?», presionó Elizabeth, un escalofrío de inquietud recorriendo su espina dorsal. «Alex, puedes contarme cualquier cosa. ¿Lo sabes?». Él respiró hondo, el pecho subiendo y bajando. Cuando habló nuevamente, la voz estaba cargada de una emoción que hizo que el estómago de Elizabeth se revolviera. «Eres tú, mamá», confesó, las palabras cayendo como piedras en el silencio de la habitación. «Siempre has sido tú». El impacto fue como un golpe en el estómago. Elizabeth se quedó sin aire, sin palabras, la mente tratando de procesar lo que acababa de oír. «Alex, ¿qué estás diciendo?», logró balbucear, la voz temblorosa. Él se levantó abruptamente, como si ya no pudiera permanecer quieto. Comenzó a caminar de un lado a otro, las manos pasando frenéticamente por su cabello castaño. «Sé que parece una locura», dijo, la voz entrecortada. «Intenté ignorarlo, intenté luchar contra esto, pero no puedo. Siempre está ahí, este sentimiento». «Alex, está mal», dijo Elizabeth, la voz fallando. Se puso de pie, sintiendo las piernas temblorosas. «Eres mi hijo». «Lo sé», exclamó él, volviéndose hacia ella, los ojos húmedos. «Pero no puedo evitarlo. Eres todo para mí, mamá. Siempre lo has sido».
Eres la única persona que realmente me entiende, que siempre ha estado a mi lado. ¿Cómo puede estar mal esto? Sus palabras la golpearon como un mazazo. Elizabeth sintió las lágrimas brotar en sus ojos, una mezcla de confusión, miedo y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Amaba a Alex más que a nada en el mundo, pero el amor que él describía era diferente, distorsionado, prohibido. Alex, estás confundido, intentó argumentar, la voz entrecortada. Estás pasando por muchos cambios. No estoy confundido, insistió él, acercándose a ella. Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Te amo, mamá, de una manera que nunca he amado a nadie. Se detuvo frente a ella, la mirada fija en la suya. La intensidad en sus ojos era aterradora, pero al mismo tiempo, extrañamente hipnótica. Elizabeth se encontró perdida en esa mirada, incapaz de desviarla. La habitación parecía girar a su alrededor, la realidad distorsionándose en algo irreconocible. Por un instante, un único y breve instante, se permitió imaginar. Imaginar cómo sería ceder a ese sentimiento, devolver la mirada de Alex, no como madre, sino como mujer. La idea era aterradora, pero también, de alguna manera, tentadora. Una parte de ella, una parte que había intentado reprimir durante mucho tiempo, ansiaba esa intensidad, esa pasión desenfrenada. Pero entonces, la razón se impuso. Ella era su madre, él era su hijo. Aquello estaba mal, era inmoral, impensable. Dio un paso atrás, rompiendo el contacto visual, como si eso pudiera deshacer lo que acababa de suceder. Alex, esto no puede suceder, dijo ella, la voz firme, a pesar del temblor en su cuerpo. Eres mi hijo, y yo soy tu madre. Eso nunca va a cambiar. Él asintió, el rostro contorsionado en una expresión de dolor. Lo sé, susurró, pero saberlo no hace las cosas más fáciles. Elizabeth se acercó a él y puso su mano en su brazo. Todo estará bien, dijo, tratando de convencerlo, y a sí misma. Superaremos esto juntos. Te lo prometo. Él la miró a los ojos, y por un momento, ella vio la sombra del niño que solía ser, aquel que buscaba en ella consuelo y protección. Pero ahora, había algo más allí, algo adulto, algo peligroso. Te amo, mamá, dijo él, la voz baja y ronca. Yo también te amo, Alex, respondió ella, las palabras saliendo automáticamente, pero cargadas de un nuevo peso, un peso que no sabía cómo soportar. El silencio volvió a reinar en la habitación, pero ahora era un silencio denso, cargado de emociones no dichas. Elizabeth sabía que esa noche cambiaría todo entre ellos, para siempre. La inocencia, la simplicidad de su relación, se había perdido. Y en su lugar, había algo nuevo, algo incierto, algo que la llenaba de miedo y, al mismo tiempo, de una extraña y prohibida fascinación. El viaje que tenían por delante sería largo y difícil, y no sabía si ambos saldrían ilesos de él. Pero una cosa era cierta, la vida de Elizabeth, la vida de Alex, nunca volvería a ser la misma. El despertar había comenzado. Los días que siguieron a la confesión de Alex estuvieron marcados por una tensión palpable. Elizabeth se encontraba constantemente en alerta, analizando cada palabra, cada gesto de su hijo, en busca de señales que indicaran la persistencia de aquel sentimiento prohibido. Alex, por su parte, parecía esforzarse por actuar con normalidad, pero la máscara que usaba era frágil, y frecuentemente se rompía, revelando destellos de la turbulencia que se agitaba en su interior. El silencio entre ellos era interrumpido por conversaciones triviales sobre la escuela, los amigos, el día a día, pero ambos evitaban el tema que realmente importaba. Era como si, al ignorarlo, pudieran hacerlo desaparecer, como si pudieran volver al tiempo en que eran solo madre e hijo, unidos por un amor simple y sin complicaciones. Sin embargo, la presencia de Alex en la casa, que antes era reconfortante, ahora se había convertido en una fuente constante de ansiedad para Elizabeth. Se sorprendía observándolo cuando él no estaba mirando, notando la manera en que sus músculos se movían bajo la camiseta cuando se estiraba, el modo en que su cabello castaño caía sobre su frente cuando se concentraba en un libro, la intensidad en su mirada cuando sus ojos se encontraban. Y, para su horror, se dio cuenta de que estos pensamientos no eran solo los de una madre orgullosa. Había algo más, algo peligroso y embriagador, que la atraía hacia su hijo de una forma que sabía que estaba mal. Era como si la confesión de Alex hubiera abierto una puerta en su mente, una puerta que luchaba por mantener cerrada, pero que se empeñaba en abrirse, revelando deseos y fantasías que la asustaban y la excitaban al mismo tiempo.
La situación se agravaba por la ausencia de Henry. Si él estuviera en casa, tal vez las cosas serían diferentes. Quizás la rutina del matrimonio, la presencia del marido, actuarían como un freno a sus pensamientos inapropiados. Pero, sola con Alex, la tentación era constante, un recordatorio diario de lo que no podía tener. Una tarde, mientras ordenaba la ropa lavada, Elizabeth encontró una camiseta de Alex en el fondo del cesto. La tomó y, sin pensar, se la llevó al rostro, inhalando el aroma familiar que era solo suyo. El perfume almizclado, mezclado con el detergente que siempre usaba, desencadenó una ola de sensaciones que la hizo cerrar los ojos, perdida en recuerdos. Recordó cuando Alex era niño, y ella lo abrazaba después del baño, el olor de su cabello mojado mezclándose con el del talco infantil. Pero la imagen que se formó en su mente pronto cambió. El niño se transformó en el hombre que Alex era ahora, y el abrazo inocente se convirtió en algo completamente diferente. Elizabeth abrió los ojos, asustada de sí misma, y arrojó la camiseta de vuelta al cesto, como si le quemara la piel. Necesitaba una distracción, algo que la alejara de aquellos pensamientos. Decidió concentrarse en el trabajo, dedicándose en cuerpo y alma a los proyectos que tenía entre manos. Pasaba horas en la oficina, revisando contratos, atendiendo llamadas, participando en reuniones, cualquier cosa que la mantuviera ocupada y lejos de Alex. Pero, incluso en el trabajo, no lograba escapar completamente. A veces, en medio de una frase, la imagen de Alex surgía en su mente, y perdía el hilo, incapaz de concentrarse. Sus colegas comenzaron a notar su distracción, y se encontró inventando excusas pobres para justificar su comportamiento. Por la noche, cuando volvía a casa, el ambiente era aún más tenso. Alex, percibiendo su distanciamiento, parecía esforzarse aún más por acercarse, buscando su mirada, iniciando conversaciones, intentando de todas las formas romper la barrera que se había levantado entre ellos. Y Elizabeth, dividida entre el deseo y la culpa, no sabía cómo reaccionar. En uno de esos momentos, mientras cenaban en silencio, Alex la miró fijamente desde el otro lado de la mesa. «Mamá», dijo, con voz baja, «¿me estás evitando?» Elizabeth vaciló, sin saber qué decir. No podía negarlo, pero tampoco quería admitir la verdad. «No es eso, querido», respondió finalmente, intentando mantener la voz firme. «Solo tengo mucho trabajo, eso es todo». Él no pareció convencido. «¿Estás segura?», insistió. «Porque parece que apenas puedes mirarme últimamente». Su mirada era intensa, penetrante, y Elizabeth se sintió expuesta, como si él pudiera leer sus pensamientos más íntimos. Desvió la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. «Ya te lo dije, estoy bien», murmuró. «Solo necesito un poco de espacio». Alex suspiró, frustrado. «¿Espacio?», repitió, la voz cargada de dolor. «¿Es eso lo que quieres? Porque puedo darte todo el espacio que necesites. Pero no me pidas que ignore lo que siento, porque no puedo». Sus palabras la golpearon de lleno. Elizabeth se levantó de la mesa, con las piernas temblorosas. «Alex, por favor», suplicó, «no hablemos de esto ahora». Él también se levantó, la silla arrastrándose por el suelo con un sonido áspero. «¿Y cuándo vamos a hablar de esto, mamá?», preguntó, elevando el tono de voz. «¿Cuándo vas a dejar de huir de mí, de nosotros?» «No hay un nosotros», replicó ella, perdiendo la paciencia. «No puede haberlo. Soy tu madre, y tú eres mi hijo. Eso es todo lo que existe entre nosotros». Las palabras, dichas en voz alta, sonaron crueles, incluso para ella. Pero eran necesarias. Necesitaba poner un punto final a aquello, antes de que fuera demasiado tarde. Alex la miró fijamente durante un largo momento, los ojos brillando con una mezcla de rabia y tristeza. Entonces, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Elizabeth sola, temblando, con el corazón hecho pedazos. Después de la discusión durante la cena, un silencio pesado se instaló entre Elizabeth y Alex. Se cruzaban por los pasillos de la casa como dos extraños, intercambiando solo pocas palabras, las mínimas necesarias para mantener las apariencias. Pero, bajo la superficie de la normalidad forzada, la tensión continuaba creciendo, alimentada por el deseo no dicho y la culpa abrumadora. Elizabeth intentó convencerse de que el distanciamiento era lo mejor para ambos. Que, con el tiempo, los sentimientos de Alex se disiparían, y podrían volver a ser lo que eran antes. Pero, en el fondo, sabía que las cosas no eran tan simples. La semilla de la tentación había sido plantada, y ahora brotaba, creciendo cada vez más fuerte,
amenazando con romper las barreras que ella tanto se esforzaba por mantener erguidas. Se encontraba pensando en Alex constantemente, recordando sus palabras, su mirada, el roce accidental de sus manos. La imagen de él se mezclaba con sus fantasías, volviéndose cada vez más difícil distinguir lo que era real de lo que era fruto de su imaginación. La línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre el deseo y la moralidad, se volvía cada vez más tenue, y Elizabeth se sentía cada vez más perdida en aquel laberinto de emociones conflictivas. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidió tomar un baño caliente para relajarse. Llenó la bañera con agua perfumada, encendió algunas velas y se sumergió en el vapor reconfortante, cerrando los ojos e intentando vaciar la mente. Pero, incluso allí, en el silencio del baño, no podía escapar de sus pensamientos. La imagen de Alex invadió su mente, y se imaginó compartiendo aquel momento con él, sintiendo sus manos en su piel, sus labios en los de ella. La fantasía era tan vívida, tan real, que sintió su cuerpo reaccionar, despertando un deseo que la dejó al mismo tiempo excitada y avergonzada. De repente, un ruido en la puerta la sacó de sus ensoñaciones. Elizabeth abrió los ojos, el corazón acelerado, y vio a Alex parado en la entrada, la mirada fija en ella. Llevaba solo un pantalón de chándal, el pecho desnudo y el cabello húmedo, como si acabara de salir de la ducha. «Alex», exclamó, cubriendo su cuerpo con las manos, sintiendo el rostro enrojecer. «¿Qué estás haciendo aquí?» Él no respondió de inmediato, solo la observó en silencio. Su mirada era intensa, y Elizabeth se sintió completamente expuesta, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Era como si él pudiera ver a través de su piel, leer sus pensamientos más íntimos, sus deseos más secretos. «Yo necesitaba hablar contigo», dijo finalmente, con voz ronca. «¿Ahora?», preguntó ella, la voz fallando. «No puede esperar hasta que salga del baño». Él dio un paso dentro del baño, y Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «No», respondió, «no puede esperar». Se acercó a la bañera y se arrodilló junto a ella, la mirada fija en la suya. Elizabeth intentó desviar la mirada, pero era imposible. Estaba atrapada, cautivada por la intensidad de aquel momento, por la proximidad de sus cuerpos, por el deseo que emanaba de él como un calor palpable. «Alex, esto no está bien», susurró, pero su voz sonaba débil, sin convicción, incluso para ella misma. «¿Qué no está bien?», preguntó él, la voz baja y seductora. «¿La forma en que te miro? ¿La forma en que me miras? ¿O la forma en que ambos sabemos lo que queremos, pero tenemos miedo de admitirlo?» Sus palabras la golpearon de lleno. Él tenía razón. Ella lo deseaba, tanto como él la deseaba. Negarlo sería inútil, una mentira que ambos sabían que era falsa. «No podemos», dijo ella, pero su mano temblaba al levantarse para tocar su rostro. «¿Por qué no?», preguntó él, inclinándose más cerca, sus labios a centímetros de los de ella. «Dame una buena razón, mamá. Una razón que sea más fuerte que esto». Y entonces, la besó. Fue un beso lento, suave, exploratorio, pero cargado de una intensidad que hizo que el cuerpo de Elizabeth se estremeciera. Se entregó al beso, sintiendo todas sus defensas derrumbarse, todas sus dudas disolverse en el calor del momento. Las manos de Alex encontraron su cuerpo, y ella se estremeció bajo su toque, sintiendo una onda de placer recorrer cada centímetro de su piel. El beso se profundizó, volviéndose más urgente, más apasionado. Elizabeth se perdió en la sensación, en su sabor, en su olor, en la manera en que él la hacía sentir. Era como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida, como si todo lo que había vivido hasta entonces hubiera sido solo una preparación para esto. Pero, en el fondo de su mente, una pequeña voz insistía en recordarle que aquello estaba mal, que aquello era peligroso, que aquello podría destruir todo lo que conocía. Y, con un esfuerzo sobrehumano, Elizabeth se apartó, rompiendo el beso, dejándolos a ambos jadeantes y confundidos. «No», dijo ella, la voz temblorosa. «No podemos hacer esto». Alex la miró, los ojos oscuros y llenos de deseo. «¿Por qué no?», preguntó nuevamente, la voz cargada de frustración. «Sientes lo mismo que yo, sé que lo sientes». «Sí, lo siento», admitió ella, las lágrimas brotando en sus ojos. «Pero eso no cambia nada. Sigue estando mal». Él se levantó, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. «¿Mal por qué?», cuestionó, la voz alta y enojada. «¿Por qué la sociedad dice que está mal? ¿Por qué la gente nos juzgará? No me importa eso, mamá. Solo me importas tú». «Pero a mí sí me importa»,
replicó ella, la voz entrecortada por el llanto. Me importas tú, tu futuro, nuestra familia. Esto puede destruirlo todo, Alex. ¿No lo ves? Él se pasó la mano por el cabello, frustrado. ¿Entonces qué haremos?, preguntó, la voz más baja ahora, casi un susurro. ¿Vamos a simplemente fingir que nada de esto sucedió? ¿Vamos a volver a vivir como si estuviéramos bien, cuando ambos sabemos que no lo estamos? Elizabeth no tenía respuesta. No sabía qué hacer. Todo lo que sabía era que estaba atrapada en un torbellino de emociones, dividida entre el deseo y la culpa, entre el amor y el miedo. Y, en ese momento, lo único que podía hacer era llorar. Alex la observó en silencio durante un largo tiempo, la expresión ilegible. Entonces, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del baño, dejando a Elizabeth sola, inmersa en su propia confusión, sintiéndose más perdida que nunca. La línea tenue entre lo correcto y lo incorrecto se había roto, y ella no sabía cómo volver atrás. Después del beso en el baño, la relación entre Elizabeth y Alex alcanzó un nuevo nivel de complejidad. Lo que antes era una tensión velada ahora se manifestaba de forma más explícita, impregnando cada interacción entre ellos. Ya no podían fingir que nada había sucedido, pero tampoco sabían cómo lidiar con la nueva realidad que se revelaba. Elizabeth se sentía cada vez más consumida por la culpa. El beso, lejos de aliviar la tensión, solo había intensificado su conflicto interno. Se encontraba constantemente reviviendo el momento en su mente, sintiendo nuevamente el calor de los labios de Alex contra los suyos, el roce de sus manos en su piel. Estos recuerdos la excitaban, pero también la avergonzaban profundamente. Ella era su madre, y sentirse así era simplemente imperdonable. Para empeorar la situación, Henry pronto volvería de su viaje de negocios. La idea de enfrentarlo, de tener que fingir que todo estaba normal, era aterradora. ¿Cómo podría mirar a los ojos de su marido, sabiendo lo que había sucedido entre ella y su propio hijo? La culpa se transformó en un peso constante, sofocándola día tras día. Alex, por su parte, parecía cada vez más determinado a continuar con aquella relación prohibida. No presionaba a Elizabeth abiertamente, pero su mirada, sus gestos, sus palabras, todo en él exhalaba un deseo latente, una esperanza insistente de que ella finalmente cedería. La observaba constantemente, buscando cualquier señal de reciprocidad, cualquier grieta en sus defensas. Elizabeth intentaba mantener la distancia, evitar situaciones que pudieran reavivar la llama de aquel deseo peligroso. Pero Alex parecía estar siempre cerca, una presencia constante que le impedía olvidar lo que había sucedido entre ellos. La ayudaba con las tareas domésticas, se ofrecía a acompañarla en sus caminatas nocturnas, intentaba iniciar conversaciones sobre temas que sabía que le interesaban. En uno de esos momentos, mientras caminaban juntos por el parque, Alex tocó el tema que ambos trataban de evitar. «Mamá», dijo, con voz baja y seria, «necesitamos hablar sobre lo que pasó». Elizabeth suspiró, sintiendo ya el cansancio apoderarse de su cuerpo. «Alex, ya dije todo lo que tenía que decir», respondió, intentando mantener la voz firme. «Aquello fue un error, un momento de debilidad. No volverá a suceder». «¿Pero por qué no?», insistió él, dejando de caminar y mirándola con intensidad. «¿Por qué sigues luchando contra esto? Sé que sientes lo mismo que yo». «No es tan simple», replicó ella, desviando la mirada. «Hay tantas cosas en juego, Alex. Nuestra familia, tu futuro, todo puede destruirse si seguimos adelante con esto». «¿Y nuestra felicidad?», preguntó él, la voz entrecortada por una emoción que ella no pudo identificar. «¿Eso no cuenta? No mereces ser feliz, mamá». Sus palabras la golpearon de lleno. Claro que quería ser feliz. ¿Pero a qué precio? No podía imaginarse viviendo con la culpa de haber traicionado a su marido y destruido a su propia familia. ¿Y qué pasaría con Alex? ¿Qué tipo de futuro tendría si ella cedía a ese deseo? «Soy feliz, Alex», mintió, tratando de convencerlo, y a sí misma. «Te tengo a ti, a tu padre, una buena vida. Eso es suficiente para mí». Él sacudió la cabeza, incrédulo. «No, no lo es», dijo con firmeza. «Puedes intentar engañarte, pero yo sé la verdad. Lo veo en tus ojos, mamá. Quieres más, igual que yo». Elizabeth no pudo responder. Las palabras de Alex eran como un espejo, reflejando verdades que ella intentaba desesperadamente ocultar. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a casa, sintiendo las lágrimas brotar en sus ojos. Alex la siguió en silencio, y el resto del camino fue recorrido bajo el peso de un silencio opresivo.
Cuando llegaron a casa, Elizabeth fue directamente a su habitación, encerrándose allí y permitiéndose finalmente llorar. Se sentía completamente perdida, sin saber qué hacer, cómo actuar, cómo lidiar con aquella situación abrumadora. Aquella noche, tuvo un sueño perturbador. Soñó que estaba en un bote con Alex, navegando en un mar revuelto. Las olas golpeaban violentamente contra la embarcación, amenazando con voltearla en cualquier momento. Alex intentaba controlar el timón, pero la fuerza de la tormenta era demasiado grande. Elizabeth se aferraba a su hijo, aterrorizada, sabiendo que estaban a punto de naufragar. Se despertó sobresaltada, el corazón acelerado y el cuerpo cubierto de sudor. El sueño parecía un presagio, una metáfora de la situación en la que se encontraban. Ella y Alex estaban a la deriva en un mar de deseos prohibidos, y la tormenta que se formaba a su alrededor amenazaba con destruir todo lo que conocían. El regreso de Henry, al día siguiente, solo intensificó la angustia de Elizabeth. Se sentía una fraude, una impostora, fingiendo ser la esposa dedicada y amorosa que él creía que era. Cada sonrisa forzada, cada gesto de cariño, era como una puñalada en su pecho, recordándole constantemente la traición que había cometido. Henry, ajeno al torbellino emocional que ocurría dentro de su esposa, hablaba animadamente sobre el viaje, sobre los contactos que había hecho, sobre los planes para el futuro. Elizabeth escuchaba mecánicamente, asintiendo y sonriendo en los momentos apropiados, pero su mente estaba lejos, perdida en un laberinto de culpa e incertidumbre. Por la noche, en la cama, cuando Henry se volvió hacia ella y la abrazó, Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El contacto de su marido, que antes era reconfortante, ahora le parecía extraño, casi repulsivo. Se encogió en sus brazos, luchando contra el deseo de alejarse. Henry notó su resistencia y se apartó un poco, mirándola con preocupación. «¿Qué pasa, querida?», preguntó, con voz suave. «Pareces distante». Elizabeth vaciló, sin saber qué decir. No podía contar la verdad, pero tampoco podía continuar con aquella farsa. «Estoy cansada», murmuró, la primera excusa que le vino a la mente. «Ha sido una semana difícil». Él asintió, comprensivo, y besó su frente. «Lo sé», dijo, «pero ahora estoy aquí. Todo estará bien». Sus palabras, dichas con tanta ternura, hicieron que el corazón de Elizabeth se encogiera aún más. Se sentía la peor de las criaturas, traicionando la confianza de un hombre que la amaba incondicionalmente. Aquella noche, mientras Henry dormía tranquilamente a su lado, Elizabeth permaneció despierta, mirando al techo oscuro, sintiendo las lágrimas correr silenciosamente por su rostro. Sabía que no podía seguir viviendo de esa manera, dividida entre el amor por su hijo y el deber hacia su marido. Una decisión necesitaba ser tomada, y pronto. Pero ¿cuál sería el camino correcto a seguir? ¿Y cómo encontraría la fuerza para enfrentar las consecuencias de su elección, cualesquiera que fueran? Los días que siguieron estuvieron marcados por una creciente sensación de ahogo para Elizabeth. La presencia de Henry en casa, aunque reconfortante en un nivel superficial, solo intensificaba su tormento interno. Se encontraba constantemente comparando a los dos hombres en su vida. El marido, con su amor seguro y predecible, y el hijo, con su pasión abrumadora y prohibida. Elizabeth sabía que necesitaba tomar una decisión, poner fin a aquella situación insostenible, pero el miedo la paralizaba. Temía las consecuencias de cualquier decisión que tomara. Si le confesaba todo a Henry, corría el riesgo de destruir su matrimonio y hacer pedazos a su familia. Si continuaba cediendo a los avances de Alex, estaría hundiéndose cada vez más en un abismo de culpa y engaño. Mientras tanto, Alex se mostraba cada vez más impaciente. No entendía la vacilación de Elizabeth, su resistencia a aceptar lo que él consideraba un amor verdadero e inevitable. Para él, la solución era simple: debían estar juntos, independientemente de las consecuencias. Una tarde, mientras Henry estaba en el despacho trabajando, Alex acorraló a Elizabeth en la cocina. «Mamá», dijo, la voz cargada de urgencia, «necesitamos hablar. No puedes seguir huyendo de esto para siempre». Elizabeth suspiró, sintiéndose acorralada. «Alex, ya te he dicho todo lo que tenía que decir», respondió, intentando mantener la voz firme. «Lo que pasó entre nosotros fue un error, y no se repetirá». «¿Pero por qué no?», insistió él, acercándose a ella. «¿Por qué insistes en negar lo que sientes? Sé que me amas, mamá». «Lo siento». «Sí te amo», admitió ella, las lágrimas brotando en sus ojos. «Pero como tu madre, Alex. Solo como tu madre». «No»,
Es más que eso, replicó él, sujetándola por los brazos. Es mucho más que eso. Sientes lo mismo que yo, sé que lo sientes. Deja de mentirte a ti misma. El contacto de él hizo que el cuerpo de Elizabeth se estremeciera. Quería alejarse, pero al mismo tiempo, ansiaba acercarse, sentir nuevamente el calor de sus brazos, la suavidad de sus labios. La lucha interna era excruciante, y se sintió partida en dos. Alex, por favor, suplicó, la voz entrecortada. No me hagas esto. No me hagas elegir entre tú y tu padre. Entonces no elijas, dijo él, la voz suave y seductora. Quédate con los dos. Podemos ser felices, mamá. Sé que podemos. La propuesta era tentadora, una solución aparentemente fácil para un problema complejo. Pero Elizabeth sabía que no era tan simple. Vivir una mentira de ese tamaño solo traería más dolor y sufrimiento en el futuro. Necesitaba ser honesta, consigo misma y con los dos hombres que amaba. No puedo, Alex, dijo finalmente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No puedo seguir viviendo esta mentira. Necesito contarle la verdad a tu padre. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando sintió el cuerpo de Alex tensarse. La soltó, como si se hubiera quemado, y dio un paso atrás, el rostro contorsionado en una mezcla de incredulidad y rabia. No puedes estar hablando en serio, dijo, la voz temblorosa. Vas a destruir nuestra familia. Vas a destruirme. Estoy intentando salvar a nuestra familia, Alex, replicó ella, el corazón hecho pedazos. Continuar con esto solo empeorará las cosas. Necesitamos enfrentar la realidad, por más dolorosa que sea. ¿La realidad?, repitió él, con una risa amarga. La realidad es que te amo, y tú me amas. Y vas a tirar todo eso por la borda por una convención social, por lo que otros pensarán. No es solo eso, Alex, intentó explicar, pero las palabras parecían perderse en el aire. Es sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo que es moralmente aceptable. Somos madre e hijo, eso nunca cambiará. ¿Moralidad?, exclamó, la voz cargada de desprecio. ¿Quién define lo que está bien y mal? ¿Por qué nuestro amor tiene que estar mal, solo porque nacimos en papeles diferentes? Elizabeth no tenía respuesta para eso. En el fondo, ella también se cuestionaba sobre las reglas que la sociedad imponía, sobre las barreras que separaban a las personas y les impedían vivir plenamente sus sentimientos. Pero sabía que no todo lo que es deseable está permitido, y que el amor, por más intenso que sea, no siempre es suficiente para justificar ciertas acciones. Lo siento mucho, Alex, dijo, la voz entrecortada por la tristeza. Quisiera que las cosas fueran diferentes, pero no lo son. Necesito hacer lo correcto, aunque eso signifique perderte. Alex la miró fijamente durante un largo momento, los ojos brillando con una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Entonces, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Elizabeth se quedó allí, parada en medio de la cocina, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Sabía que lo peor aún estaba por venir, que la conversación con Henry sería la más difícil de su vida. Pero también sabía que no había otro camino. La verdad necesitaba ser dicha, y las consecuencias, enfrentadas. Aquella noche, cuando Henry llegó a casa, Elizabeth le pidió hablar en privado. El marido, percibiendo la seriedad en su tono de voz, la siguió hasta la habitación, la mirada llena de preocupación. Elizabeth respiró hondo, reunió todo su coraje y comenzó a hablar. Le contó todo a Henry, desde la confesión de Alex hasta el beso en el baño, sin omitir ningún detalle, por más doloroso que fuera. Henry escuchó en silencio, el rostro inicialmente incrédulo, después transformándose en una máscara de dolor y decepción. Cuando Elizabeth terminó, permaneció en silencio durante un largo tiempo, como si estuviera intentando procesar todo lo que acababa de oír. Elizabeth observó a su marido, el corazón apretado, esperando su reacción. Estaba preparada para lo peor, para la rabia, para el desprecio, incluso para el fin del matrimonio. Pero lo que vio en los ojos de Henry la sorprendió. Había tristeza, sí, pero también había algo más, algo que no podía identificar. Finalmente, él habló, la voz ronca y entrecortada. No sé qué decir, dijo, sacudiendo la cabeza. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder. Elizabeth se acercó a él y tomó su mano, las lágrimas volviendo a inundar sus ojos. Lo siento mucho, Henry, dijo, la voz entrecortada por el llanto. Nunca quise hacerte daño. Nunca quise que esto sucediera. Él apretó su mano, pero no dijo nada. Solo continuó mirándola,
los ojos llenos de un dolor que ella reconocía como propio. Y en ese momento, Elizabeth se dio cuenta de que, independientemente de lo que sucediera después, su vida, su familia, nunca volvería a ser la misma. La revelación había sido hecha, y ahora, solo quedaba enfrentar las consecuencias. La conversación con Henry fue, como era de esperar, la más difícil que Elizabeth había tenido en su vida. Después de la confesión, un silencio pesado y doloroso se cernió sobre ellos. Henry, inicialmente incrédulo, pasó por una gama de emociones que eran visibles en su mirada: ira, dolor, confusión y, finalmente, una tristeza profunda. Elizabeth, por su parte, sentía el peso aplastante de la culpa, mezclado con un alivio agridulce por haber finalmente quitado esa carga de su pecho. En los días siguientes, la casa se convirtió en un ambiente de tensión e incertidumbre. Henry se encerró en un silencio reflexivo, pasando la mayor parte del tiempo solo, inmerso en sus pensamientos. Dormía en la habitación de invitados, y la distancia física entre él y Elizabeth simbolizaba la enorme grieta que ahora existía en su relación. Alex, por su parte, reaccionó con una mezcla de ira y resentimiento. Se sentía traicionado por Elizabeth, por haber elegido contarle la verdad a Henry en lugar de mantener el secreto entre ellos. Apenas hablaba con su madre, y cuando lo hacía, era con un tono frío y acusador. La relación otrora cercana y afectuosa entre madre e hijo ahora estaba irremediablemente dañada. Elizabeth se veía en medio de un torbellino, tratando de lidiar con el dolor de su marido y el resentimiento de su hijo, mientras cargaba el peso de su propia culpa. Intentó hablar con Alex, explicar sus razones, pero él se negaba a escuchar. La acusaba de haber destruido a la familia, de haber tomado una decisión egoísta que solo consideraba sus propios sentimientos. En uno de esos intentos de conversación, Alex explotó. «Dices que hiciste esto para proteger a nuestra familia», dijo, la voz cargada de amargura, «pero lo que hiciste fue destruirlo todo. Lo elegiste a él, y ahora te he perdido». Las palabras de Alex la golpearon como un mazazo. Elizabeth sabía que sus acciones habían causado dolor, pero oír esto de su hijo era devastador. «Alex, no es verdad», intentó argumentar, las lágrimas corriendo por su rostro. «Te amo, siempre te amaré. Pero lo que estaba pasando entre nosotros estaba mal, era peligroso. Necesitábamos parar antes de que fuera demasiado tarde». «Demasiado tarde», replicó con sarcasmo. «Ya es demasiado tarde, mamá. Ya hiciste tu elección». Y, con esas palabras, se dio la vuelta y se fue, dejando a Elizabeth sola, sintiéndose más perdida y desesperada que nunca. Sabía que llevaría tiempo sanar las heridas, reconstruir la confianza y el afecto que habían sido dañados. Pero estaba dispuesta a luchar por su familia, por más difícil que fuera el camino por delante. Después de largas y dolorosas conversaciones, Elizabeth y Henry decidieron que necesitaban un tiempo separados. No hablaban de divorcio, pero ambos reconocían que el matrimonio necesitaba ser reevaluado, y que necesitaban espacio para procesar todo lo que había sucedido. Henry se mudó temporalmente a un apartamento en la ciudad, mientras Elizabeth permaneció en la casa con Alex. La separación de Henry, aunque necesaria, dejó un vacío aún mayor en la vida de Elizabeth. Se sentía sola y perdida, sin saber cómo reparar los daños que había causado. Sin embargo, estaba determinada a hacer lo que fuera necesario para reconquistar la confianza de su marido y, principalmente, para reaproximarse a su hijo. Con el paso de las semanas, Elizabeth comenzó a asistir a terapia, buscando ayuda para lidiar con la culpa, la vergüenza y la confusión que la consumían. La terapia la ayudó a entender mejor sus propias emociones, a reconocer los errores que había cometido y a encontrar fuerzas para seguir adelante. También se dedicó a reconstruir la relación con Alex. Sabiendo que las palabras no eran suficientes, se esforzó por demostrar su amor y arrepentimiento a través de acciones. Comenzó a pasar más tiempo con él, participando en sus actividades, escuchando sus preocupaciones, mostrando que, a pesar de todo, ella seguía siendo su madre y siempre estaría a su lado. Lentamente, Alex comenzó a bajar la guardia. Todavía estaba herido y confundido, pero empezó a percibir que Elizabeth estaba genuinamente arrepentida y que su amor por él permanecía inquebrantable. Las conversaciones entre ellos, antes tensas y cargadas de acusaciones, fueron volviéndose más calmas y honestas. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Alex finalmente se abrió con Elizabeth. «Todavía no entiendo por qué hiciste lo que hiciste», dijo, la voz baja y entrecortada. «Pero lo estoy intentando. Estoy intentando perdonarte, y tratar de perdonarme también».
Elizabeth sintió que el corazón se le encogía al oír las palabras de su hijo. Sabía que el perdón completo llevaría tiempo, pero ese era un paso importante en la dirección correcta. Gracias, Alex, dijo, sosteniendo su mano. Esto significa mucho para mí. Te amo más que a nada, y haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Con el paso del tiempo, Elizabeth y Alex lograron reconstruir su relación, aunque nunca volvería a ser la misma. La experiencia los había cambiado profundamente, y la sombra de lo que había sucedido entre ellos siempre estaría presente, de alguna manera. Pero aprendieron a lidiar con ello, a encontrar un nuevo equilibrio en su relación, basado en un amor más maduro y consciente. En cuanto a Henry, el proceso de reconciliación fue más lento y complejo. Él y Elizabeth asistieron a terapia de pareja, intentando entender cómo las cosas habían llegado a ese punto y si había alguna posibilidad de reconstruir el matrimonio. Las sesiones eran difíciles, llenas de dolor y resentimiento, pero también de honestidad y esperanza. Después de meses de terapia y reflexión, Henry decidió dar una segunda oportunidad al matrimonio. Todavía estaba profundamente herido, y la confianza había sido quebrantada, pero amaba a Elizabeth y estaba dispuesto a luchar por su familia. Se mudaron de vuelta a la casa, determinados a empezar de nuevo, a construir una nueva relación basada en una comunicación más abierta y honesta. El camino por delante aún era largo y lleno de desafíos. Pero Elizabeth, ahora más fuerte y consciente de sus fallos y responsabilidades, estaba lista para enfrentarlos. Había aprendido, de la manera más difícil, que el amor, en todas sus formas, exige cuidado, respeto y, sobre todo, honestidad. La experiencia la había transformado profundamente. Ya no era la misma mujer que, meses atrás, se había dejado llevar por un deseo prohibido. Había emergido de aquella tormenta emocional más sabia, más humilde y más determinada a valorar y proteger los lazos familiares que eran, al fin y al cabo, lo que realmente importaba. El futuro aún era incierto, pero Elizabeth lo enfrentaba con esperanza, sabiendo que, con amor, paciencia y perseverancia, era posible reconstruir, volver a empezar y encontrar la redención, incluso después de los errores más graves. La vida, después de todo, está hecha de segundas oportunidades.